Hemos estado hablando acerca de mejorar el hogar, porque el hogar es algo que Dios creó, la familia es algo que Dios creó. Y Dios la creó para que funcione, para que el hogar sea un hogar donde nuestros hijos y los padres y las familias puedan encontrar un refugio, puedan encontrar un lugar donde ellos se sienten que ese lugar yo voy a ir para poder descansar, yo voy a ir para poder encontrar apoyo, yo voy a ir para poder encontrar ayuda, para poder encontrar comprensión. Y el hogar puede ser un lugar donde podamos aprender a manejar nuestros temores para poder ser reales, auténticos, sin sentirnos con miedo de no poder ser quien yo soy por ser rechazado. Y de igual manera, el hogar es un lugar donde tenemos que aprender a manejar nuestra ira. Porque en el hogar, como en toda relación, van a haber roces, van a haber conflictos y los conflictos son inevitables. No podemos hacer nada para que ellos no sucedan. Si tu relación no tiene conflictos, tu relación no está siendo una relación real. Porque van a haber roces, porque tú y yo somos diferentes y tenemos maneras diferentes de pensar y de hacer las cosas y va a haber roces. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar el combate cuando hay esos roces. Podemos evitar la pelea dentro del conflicto, porque los conflictos no son malos. Lo que es malo es cuando nosotros llevamos a que el conflicto se convierta en una batalla, en una guerra. Cuando tú quieres ahorcar a tu hijo o quieres botar a 3 patadas a tu pareja y no sabes cómo manejar la situación y te encuentras en una situación en la cual simplemente reaccionas por cómo te sientes y ese sentimiento te controla. Y ahí es cuando empiezas a destruir poco a poco tu hogar, poco a poco tu familia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla en Proverbios 11:29a. Proverbios 11:29a nos dice, el tonto que daña a su familia, acaba perdiendo todo. Otras versiones dicen el necio en vez del tonto. Pero es más fácil entenderlo como tonto, es la misma palabra, simplemente es otro término. Pero la persona que no usa su cerebro correctamente y daña a su familia, empieza a abusar verbalmente, físicamente, psicológicamente a su familia, poco a poco empiezas a perderlo. A lo mejor tu familia no se aleje de ti o no se vaya de ti, pero tu familia poco a poco no va a querer estar contigo. Hablamos la semana pasada con esos padres, esos amigos, esos hermanos, esos primos, esos tíos que son demasiado controladores, demasiado abusivos en su manera de hacer las cosas. Cuando esos niños, esas personas crecen, pues no quieren pasar mucho tiempo con esas personas, porque se encuentran con una persona en la cual es muy intimidante, mucho choque, se encuentran contra una pared, la cual no los deja ser o no los deja sentirse cómodos. Entonces lo que uno trata de hacer automáticamente es evitar a esa persona. Cuando estás en la edad en la cual tú puedes tener la opción de evitarla, la vas a evitar. Entonces es importante que aprendamos a manejar cómo nos sentimos, porque la ira daña. La ira hace daño de igual manera. Cuando nosotros nos airamos, dañamos a las personas que nos rodean y a las personas a quienes amamos. Hay diferentes maneras de actuar en ira. Uno muchas veces piensa que la ira es cuando uno escucha el ¡ah! Y algo y ¡pum! Y se tira algo, se tira la otra cosa por allá y alguien se convierte en un monstruo y porque te iraste. Entonces, y uno piensa cuando uno habla de la ira es que te transformas. Pero no solamente la ira funciona de esa manera. También hay personas que se airan pasivamente. ¿Sabías eso? Sí, o se quedan callados o te las hacen pagar con una sonrisa en la cara. Pero te las hacen pagar. Porque se sienten de una manera y a lo mejor ellos no son explosivos, pero sí te van a tratar de molestar el momento, la vida, de otra manera, haciendo otra cosa. Y vamos a hablar un poco más en detalle más adelante de eso, pero acá en este grupo ahorita mismo de personas, los que nos están escuchando, hay 2 tipos. O tú eres agresivo o eres pasivo, pero cuando nos airamos vamos a reaccionar de una manera. Y porque tú seas pasivo no quiere decir de que tú manejas la ira bien. Puedes ser pasivo y manejar la ira bastante mal. Y eso lo vamos a ver también en esta noche. Así que nosotros tenemos que entender que no podemos huir de la ira. No puedes. Eso va a estar en tus relaciones. Va a pasar en tu hogar, va a pasar en tu familia. Yo recuerdo que cuando Jerry y Becky eran babies, yo me acuerdo de que a veces era difícil tratar uno de no enojarse con esos llantos inconsolables de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, vemos de que ¿por qué les cuento esto? Porque yo me imagino que yo no soy el único padre que me he sentido
volviéndome loco con un niño o una niña llorando a esa hora de la mañana después que uno está cansado de haber trabajado, de hacer cosas. Me imagino que no soy el único. Si soy el único, entonces les tengo que hacer una estatua a cada uno de ustedes. Pero yo les hablo de esto, ¿por qué? Porque vemos de que hasta una relación que ha comenzado solamente por un par de meses puede llevarte a ira, puede llevarte a enojo, puede llevarte a desquicio, a querer tú arrancarte los pelos y no saber qué hacer en cómo hacer callar a un baby tan chiquito. Porque te cansa, te agotas, te frustras. Entonces, si eso pasa con alguien que aún no habla, alguien que aún no tiene una opinión, alguien que aún no te dice lo que tienes que hacer verbalmente o no te da una mala actitud por haber hecho algo que no le gustó, pues imagínate con una persona que sí ya tiene todas esas capacidades para poderse expresar, cuánto aún más roce y más conflicto va a haber en esa relación. Entonces no podemos huir de la ira, pero sí podemos aprender a manejarla. Podemos aprender a cómo manejarla correctamente, a cómo cambiar la manera en que reaccionamos cuando nos sentimos airados. Y vamos a ver en esta noche un par de puntos en cómo nosotros podemos tratar de manejar esos momentos de ira. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras familias no sean dañadas cuando nos sentimos de esa manera? Y para que nuestras relaciones de igual manera no sean dañadas. La primera manera en la cual podemos ver en cómo manejar nuestra ira, aprende a admitir tu ira. No la niegues. No pretendas que no es un problema. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo no tengo problemas cuando me enojo, o sea, de enojo. Porque pensamos de que cuando uno habla que uno tiene problemas de ira, es una persona iracunda. Y no estamos hablando de una persona iracunda solamente. Pero estamos hablando de que cuando tú te enojas, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas de la manera correcta o incorrecta? Eso es simplemente lo que estamos hablando. No es que seas una persona iracunda, una persona explosiva. Así que aprende, admite tu ira. No la niegues más. Entiende que sí es un problema, que sí puedes dañar a otras personas con eso. No justifiquemos los porqués. No tratemos de echarle la culpa a otros por la cual tú te estás molestando. Muchas veces somos muy rápidos a decir, no, yo estoy molesto porque ese fulanito hizo aquello, o fulanito hizo lo otro, o fulanito me obedeció o no me obedeció. Y todo es justificable, mas nuestra reacción no lo es. El sentirnos enojados está bien, pero cómo reaccionamos después de sentirnos así está incorrecto. Mira lo que nos habla Efesios 4:25 al 26 al respecto. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros, familia o no, somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Y este versículo 26 es importante. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Pero si se enojan, porque es posible, y no está mal, que se enojen, que algo les moleste, no permitas que eso te haga pecar. Y no permitas que te dure todo el día. ¿Por qué dice que no permita que no te dure todo el día? Porque una vez que te dura más de un día, ese enojo automáticamente se convierte en algo llamado resentimiento. Y cuando empieza el resentimiento en tu corazón, ya el enojo deja simplemente de ser. Ya no es simplemente un sentimiento de momento. Ahora se convierte en algo que está guiando y dictando y predispone a tu corazón y tus emociones hacia una cierta persona. Entonces es importante que aprendamos a que no permitamos de que nos dure largo tiempo ese sentir de molestia. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo que quiero enfocarme en esta noche es que si se enojan, no permitas que te haga pecar. O sea que hay maneras en las cuales tú puedes enojarte sin que peques. Hay formas en las cuales puedes hacerlo. Yo no sé tú, yo sí tengo problemas a veces con el enojo. Yo sí reacciono como no quisiera cuando me enojo. Me imagino que a ustedes a lo mejor de vez en cuando también se les escapa, o sea una mala palabra, o sea una mala reacción, o sea un manazo, un manotazo, una disciplina, un acto disciplinario en ira en vez de en amor. Pasa. Si no pasa, sería raro. Es más normal que pase a que no pase. Entonces aprendamos a airarnos, a molestarnos sin pecar. Hay una manera constructiva y una manera destructiva de nosotros poder airarnos. Tu ira puede llevarte a construir, a levantar, a formar algo. Y al mismo tiempo tu ira te puede llevar a totalmente destruir la moralidad, el estima, tantas cosas en la vida de otra persona. Así que tenemos que tomar la decisión en qué cosa quieres que tu ira haga. Fíjate que Dios
y Jesús se airaron muchas veces. En el Antiguo Testamento tú vas a darte cuenta de tantas cosas que habla acerca de la ira, acerca de que Dios se airó, que Dios hizo tal cosa, que Jesús se airó. Vemos de que ellos se airaron. Entonces tenemos que aprender a ver de que la ira no es algo malo. So, admítela. No es algo malo. Es simplemente lo que haces con ella. Si permites de que eso te haga pecar o no. Entonces aprendamos a ver que la ira no es algo malo. Al contrario, muchas veces puede ser hasta una expresión de amor. Segunda manera en la cual tú y yo podemos manejar nuestra ira. Entiende tu ira. Ya hablamos de que tienes que admitir tu ira. Admite que te airas, que tienes momentos de enojo, que algo te está enojando. Admítelo, no lo niegues. Ahora, segundo es que entiendas tu ira, que puedas entender la ira que tienes y por qué de esa ira. Como yo les decía al principio, yo lucho muchas veces con esa ira. A veces me siento molesto con mis hijos o con mi esposa por diferentes cosas. Y muchas veces lo manejo bien y muchas otras veces lo manejo mal. Es normal, no está bien y es algo que tengo que mejorar. Pero a mí, yo por ejemplo, yo me considero una persona paciente. Yo pienso, al menos yo particularmente, a lo mejor se hablan con Jenny, ella puede decir totalmente lo contrario. Yo considero que yo soy bastante paciente, pero al mismo tiempo soy impaciente. Entonces, se podría decir que yo soy una persona impacientemente paciente o pacientemente impaciente. Es que yo puedo tener la paciencia, esperar, aguantar el machuque, aguantar que te están dando y dando, que no escuchan. Pero hay un momento en que me frustro, como todo ser humano, me imagino yo. Y no trato de justificar mi mala reacción. La realidad es que me frustro y esa es la realidad por la cual reacciono. Me frustro porque estoy tratando de comunicar algo con mis hijos, que paren de hacer algo y no paran. Y siguen, o que hagan algo y no lo hacen. Entonces llega un punto en el cual ya fui pacientemente las últimas 20 veces que lo dije, pues llega la última vez y ya en esa paciencia ya se calma, ya se colma, no hay. Entonces la otra manera es explosión o una mala actitud o una mala manera de hablarles. Entonces tengo que aprender a cómo yo llegar a entender el por qué me estoy sintiendo de esa manera. Y el por qué me está llevando eso a yo manejar mi molestia, mi ira de una manera incorrecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacerlo. Porque entonces nos va a suceder una de las siguientes cosas. O vas a reaccionar y vas a explotar y entonces algo así como el increíble Hulk, que se te rompe la ropa, te pones verde y la cara se transforma. Y cuando tú viste esa persona que cuando se aira, como que la cara le cambia y como que se le pone así, se le arruga todo y se convierte como que literalmente en un monstruo, ¿sí? O sea, pero vemos que hay personas que reaccionan en su ira de esa manera. O sea, la cara les transforma y se convierten literalmente en el increíble Hulk. Todo lo que tocan empieza a romper, tocan la mesa, ¡prá! Se rompe. O sea, ya es una cosa impresionante. Entonces, hay un grupo de personas que reaccionan así. Otros empiezan a tirarte indirectas. No te dicen directamente que les molestó algo, pero te lo empiezan a dar con una indirecta. Por ejemplo, ay, qué rico es vivir así, ¿verdad? Sentadito todo el día, porque no te quieren decir vago, pero te lo dicen con una sonrisa. Entonces, pero se ríen para ocultar que realmente los molesta. Pero es algo que honestamente, probablemente, es algo que interiormente, en alguna parte de su ser, sí les incomoda verte sentado y que tú no estés haciendo nada. Entonces, en vez de convertirte en el increíble Hulk, eres otra persona que maneja su ira de una manera más pasiva, no te explota, pero sí te tira la pullita, y después se ríe. Ah, no era chiste, era chiste. No era chiste, así es como te sientes. Entonces, eso es otra forma. Si no, hay otra persona que caen en un estado de culpa por todo. Que la otra persona se enoja. Entonces ellos en vez de hablar o decir algo, lo toman todo como que pobrecito de mí, probablemente fui yo, es mi culpa. Yo de seguro hice algo malo. Es que seguro que yo manejé las cosas. Y empiezan en vez de ellos enojarse o de hacer algo o de hablar por lo que están sintiendo, más bien asumen toda la responsabilidad de ellos y toman como que es la culpa de ellos. Eso pasa mucho con las personas que son abusadas. Lo asumen de que las cosas que le están sucediendo a su alrededor es por culpa de ellos. Entonces empiezan a caer en una autocompasión. Y entonces caen y manejan de esa manera la ira. Otros manejan la ira simplemente porque se guardan todo. Y se lo guardan, y se lo guardan, y se lo guardan. Y sienten ese pecho que se les empieza a cerrar,
de la presión que hay de tanta ira reprimida, que al final terminan enfermos de 5, 6, 7 cosas diferentes, del hígado y de aquí y de allá, porque todo lo reprimen, todo lo aguantan por dentro. Entonces, ninguna de estas formas de manejar la ira es correcta. Todas estas formas son literalmente incorrectas. A lo mejor se me ha escapado alguna, a lo mejor ustedes conocen otras personas que manejen la ira de una manera diferente, que está mal de igual manera. Pero hay maneras incorrectas, hay maneras que nos llevan a pecar, que nos llevan a destruir nuestras familias. Y estas de las que estamos hablando, estos pocos ejemplos, son algunos de ellos. Tenemos que ser gente que realmente aprenda a manejar nuestra ira de una manera correcta. Mira lo que nos habla Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 nos dice lo siguiente: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. ¿Qué cosa más común que el tonto daña a su familia, pero el sabio entonces hace qué cosa? La levanta, la mejora, la ayuda. El sabio, la persona que es inteligente en entender su ira, en aprender a ver, analizar su ira, el por qué estoy molesto, el por qué estoy haciendo un problema, la estoy manejando bien o mal, estoy haciendo las cosas correctamente o no dentro de esta circunstancia, por qué me está molestando tal o cual. Esa persona que es sabia, que usa su inteligencia para pensar antes de actuar, se convierte en una persona paciente, una persona que sabe esperar en cuándo hacer y cuándo decir y cuándo actuar las cosas y cómo decirlas. Dice que es admirable ver cómo esa persona que adquiere esa paciencia por su sabiduría perdona a los que le han hecho daño. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos habla algo bien importante. La persona que es boba, que es tonta, que es necia, va a dañar su familia y la va a perder. Pero el que es sabio la va a ganar. El que es sabio, el que sabe, dice que la palabra de Dios que la sabiduría empieza en el temor de Dios. La sabiduría empieza en aquellos que quieren obedecer y quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Y la manera en que manejamos nuestra ira también cae dentro de ese punto del querer hacer las cosas como Dios dice. Entonces es importante que aprendamos a entender nuestra ira. Entonces pregúntate, ¿por qué me está molestando esto? ¿Por qué me molesta tanto? O sea, al punto en el cual siento que hasta quiero explotar. O sea, ¿realmente amerita lo que está pasando que yo me sienta así o es algo más? Normalmente hay algo más profundo dentro de nuestro ser por el cual las cosas nos molestan. Normalmente hay algo más profundo que nos lleve a sentirnos de esa manera. Hay algo más fuerte que tú y yo no conocemos aún, pero cuando Dios te muestra el por qué tú te sientes así, cuando Dios te habla y te muestra el por qué tú te estás sintiendo de esa manera, eso es cuando tú puedes tratar de manejar tu ira de una manera más constructiva. Muchas veces nuestros conflictos son por cosas bobas. Yo a veces peleo con Jenny por lo que vamos a comer. Tú te pones a pensar después de la discusión, pero hey, realmente estamos peleando por qué cosas estamos comiendo. O sea, si vamos a desayunar un sándwich de mantequilla de maní con mermelada, o si es que vamos a comer un huevo frito, o sea, tiene que haber algo más profundo que simplemente una discusión por algún plato que vamos a hacer o que nos vamos a servir. Tiene que haber algo más profundo en el por qué nos molesta tanto que alguien haya hecho algo o no haya hecho algo. Hay algo más profundo que tenemos que nosotros tratar de mirar y tratar de entender. Y en esta noche quiero hablarle de un par de raíces profundas que causan alguna de estas cosas a que nos lleven a ira. La primera raíz, la cual nos lleva muchas veces a ira, es el rechazo. Te sientes que te comparan, que tus padres muchas veces te comparan, no sé cuando tú te recuerdas cuando eras niño, que te comparaban con el primito o con el hermano. ¿Por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no eres como tal, que mira cómo le hace caso a su mamá? ¿Por qué no eres como aquel que mira cómo limpia, o cómo recoge, o cómo hace bien en la escuela? O muchas veces, ahora que tú eres padre, que tus hijos te comparan con otros padres. Ah, no, es que la mamá de mi amiguito me le deja hacer eso. Esa mamá sí es cool, esa mamá sí es buena. Porque sí me deja hacer aquello, porque sí le deja hacer aquello a fulanito, porque sí le deja jugar tal cosa. Y empiezas a sentir estas comparaciones, este rechazo, que te puede llevar a ir a críticas, burlas, te pueden llevar a ir a por el rechazo. La segunda raíz es el desprecio. Te sientes despreciado, que no te valoran, no valoran que lavaste la ropa,
no valoran que limpiaste la casa, no valoran que lavaste los platos, que cocinaste ese día, que te rompiste la espalda limpiando o arreglando algo, y no te lo valoran. Entonces, ¿qué te lleva? Te empiezas a calentar acá adentro y te empieza a dar esa maquinita, ese trencito empieza ahí a dar chuchu y empieza a darle y te sientes ahí que empieza a sacar esa ira porque te empiezas a sentir despreciado. Te sientes que no importas. A veces tus hijos se pueden sentir así de igual manera. Que tienes pasatiempos que son más importantes que ellos para ti. Que tu trabajo es más importante que ellos para ti que ellos. Que tus amigos son más importantes, que tu tiempo de pasar con esas personas es más importante que con ellos, que el celular a lo mejor es más importante que estar con ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado a que todas esas cosas no disparen ira, no activen la ira en nuestros familiares, en nuestros seres queridos. Otra raíz es la desmotivación. La desmotivación, el que se sienten sin apoyo, que tú te sientes sin apoyo, que sientes que todas las responsabilidades caen sobre ti y nadie más, que nadie te ayuda. Que quieres limpiar, a nadie te ayuda. Tienes que arreglar el carro y hacer un par de cosas y un par de vueltas y a nadie le importa. Están peleando más bien porque la novela se le terminó temprano o porque la película no se dio hoy. Y entonces estás pensando, ay, pero yo tengo que hacer tantas otras cosas y nadie le importa. Y te sientes desanimado. Te sientes que no te apoyan, que no están contigo. Y eso te empieza a llevar a ira, te empieza a molestar, te empieza a despertar ese sentir. Otra raíz es la desprotección. Es sentirse desprotegido. No le importan mis necesidades a la otra persona. No le importan mis necesidades físicas, mis necesidades emocionales. No me saca a pasear. No me saca en un date porque no le importa. Te sientes despreciado. Te sientes desprotegido. Porque no le brindas sexualmente nada tampoco. O porque no le cocinas. ¿Qué sé yo? Te sientes desprotegidos. La pareja se siente desprotegida. La persona, la familia, el hijo, la hija se sienten desprotegidos. Poco a poco se sienten vulnerables porque mis necesidades no están siendo llenadas y parece que no les importa. Entonces me molesto. Y la última que vamos a hablar en esta noche es la inseguridad. La inseguridad, el no poderte sentir que puedes confiar en esa persona. No sabes si te dicen la verdad o no, entonces te sientes inseguro. Esa persona realmente está siendo honesta contigo o no. Le haces preguntas y las cosas se contradicen y no dan, y entonces empieza a haber esas dudas en la relación. Empieza a haber esas dudas. Eso pasa mucho entre los hijos y los padres, especialmente cuando los hijos llegan a un nivel de adolescencia. Entonces los hijos empiezan a decir y a hablar mentiras o a hablar verdades y ya los padres no saben qué creer. Y entonces empieza a haber esa falta de confianza. Entonces empieza a haber los papás empiezan a jugar a ser espías y empiezan a tratar de hacer una clase de espionaje para ver qué está pasando a sus hijos. Y entonces se meten en diferentes problemas por falta de confianza y eso crea inseguridad. Y todas estas cosas que estamos hablando aquí, todas estas raíces que pueden ser lo que esté más detrás de esa ira, de esa molestia. Y es importante por eso que entendamos nuestra ira, entendamos por qué me estoy sintiendo, por qué me está empezando a molestar esto. Normalmente la ira se dispara en 3 áreas. El área se dispara sea en el dolor, frustración o temor. Si tú sientes una de esas 3 cosas, tu reacción probablemente sea molestia, ira. Si algo te hace doler emocionalmente, probablemente te moleste. Si algo te hace frustrar, que no te escuchan, que no te aprecian, entonces, pero eso es que digo, todas estas raíces son aún más profundas que estas 3 emociones que estoy acá hablando, que es el dolor, la frustración y el temor. Entonces, todas estas cosas nos causan ira. Aprende a identificar qué te está causando ira antes de reaccionar. El problema es que nosotros reaccionamos en la ira y después nos sentamos a pensar, ay, sí, la verdad que a lo mejor esto fue lo que me molestó. Entonces, tenemos que aprender, como decía, y el sabio aguanta el caballo, es paciente, espera. Aprendamos a ser sabios y a esperar un poquito más, a darnos un poquito más de tiempo para poder entender el por qué me estoy sintiendo de esta manera, sino que también les enseñemos a nuestros familiares a tratar de identificar por qué están molestos. Siéntate con tus hijos, con tus familiares y trata de llegar a la raíz del por qué algo les molestó, por qué algo pasó, por qué ese conflicto sucedió. Enseñémosle, porque cuando ellos crezcan y ellos vayan a hacer su familia, ellos también van a tener que hacer lo mismo con los de ellos.
Entonces es importante que nosotros también de igual manera aprendamos y al mismo tiempo enseñemos. Como familias estamos llamados a entrenar a nuestros hijos, a que ellos puedan también aprender a cómo manejar esos momentos difíciles cuando uno se siente que quiere arrancar la cabeza a alguien. Entonces es importante que aprendamos a hacerlo. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, cuando tú te enojes, no le digas a alguien, tú me hiciste enojar. Oye, no, la verdad es que, mira, tú me hiciste enojar de esta manera. ¿Por qué está mal hacerlo así? Porque eso es un ataque directo a alguien. Y cuando te atacan, ¿cómo tú reaccionas? Te defiendes. Cuando te sientes atacado, lo automáticamente vas a defenderte. Si tú te sientas con alguien y le dices, hey, mira, mira, si vamos a hablar, mira, yo estoy así y yo reacciono así porque tú hiciste esto y esto. No, es la manera inadecuada de hacerlo. Porque lo que vas a causar es que la otra persona reaccione y también te señala a ti por lo que tú hiciste. La manera correcta que uno puede ayudar a tratar de mejorar la comunicación dentro de una situación así, de un conflicto o de un enojo, es que tú más bien le digas, mira, una vez que tú entiendes el por qué te sentiste así, tú vas a decir, mira, yo la verdad es que me sentí rechazado, yo me sentí eh, despreciado o desmotivado porque tú simplemente no te diste cuenta que yo hice esto y me sentí así. No me hiciste sentir así, me sentí así. Entonces es diferente. Bajas las guardias de la situación, bajas el momento de la pelea, la otra persona llega a escucharte y en vez de sentirse atacado, que le estás echando la culpa por las cosas, se siente que simplemente tú le estás expresando cómo te sientes. Le estás dando como que un review de cómo tú te estás sintiendo, qué cosa es lo que estás haciendo sentir. Es por eso importante que entendamos nuestra ira. La tercera forma en la cual podemos manejar nuestra ira es que manejas la ira inmediatamente. Maneja inmediatamente tu ira. Inmediatamente. No esperes a que pasen los días, a que pasen las horas. Es verdad, a veces es importante que uno tome un tiempito para calmarse. Toma un tiempito para entender lo que está pasando dentro de ti, el por qué te está molestando. Pero ese tiempito no puede tomarte una semana, no puede tomarte un día entero, no puede tomarte tanto tiempo. No permitas que llegue tan lejos. Dice Efesios 4:26b al 27, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Pero cuando tú dejas que las cosas dejas que las cosas sigan pasando y que ese enojo se continúe formando, como hablamos al principio, se convierta ya en algo que es cuando llegas a que se convierte en un resentimiento y ya le das rienda suelta a Satanás. En tu mente ya le estás dando demasiado vuelta al asunto, ya le das demasiado replay a la película y entonces empiezas a darle y empiezas a buscarle y a tratarle y ya le das tanta vuelta a la cosa que ya en tu corazón se convierte en algo de amargura. Ya no es simplemente algo que te enojó, ya es una amargura que estás formando en tu corazón y Satanás se va a apoderar de ese sentimiento, de esa emoción para realmente destruir esa relación, destruir tu confianza y dañar lo que puedes estar realmente levantando. Así que es importante que manejes inmediatamente tu relación. No puedes huir del problema, no puedes evitar el problema, pero sí puedes sentarte y manejarlo lo más pronto posible. No le huyas al problema. Y sabes algo, a lo mejor no lo soluciones inmediatamente el problema. Es muy probable que no llegues a solucionarlo. Muchas veces nosotros pensamos de que para que se me quite el enojo, el problema tiene que estar solucionado. Y no es verdad. Simplemente para que se te quite el enojo es aprender a comunicarte al respecto. Y puede ser de que en ese momento no se solucione por completo el problema. Puede ser que en ese momento no le encuentres solución a la molestia. Pero sí puedes al menos empezar a calmar las aguas dentro de ti, a calmar tu propio enojo. Si no encuentras solución ese día, sugerencia que puedes hacer, haz una cita con esa persona nuevamente mañana para nuevamente hablar de ese tema, para tratar de continuar a llegar a una solución. Muchas veces hablando al respecto va a causar conflicto. Tú vas a sentirte mal, molesto por algo, y tu pareja o tu hijo o tu hija o tu primo o tu prima, quien sea la otra relación, se va a sentir también molesta por algo. Tú vas a querer hablar con esa persona. Si no dejas que las cosas se dure demasiado tiempo en hablar, y van a empezar a hablar, mira, yo me sentí así, y va a continuar tratando de hablar del mismo punto y le van a dar vueltas al punto, y a lo mejor no lleguen a nada. Pero no te rindas ahí. Haz otro momento. Mira, mañana nuevamente nos juntamos, hablamos de esto, pero quiero que sepas de que
Yo te amo de esta manera, pero me siento así por esto y me gustaría que podamos llegar a un acuerdo y poder aprender de esto. Y tratar de llegar a ese punto, poco a poco, pero tratar de hacerlo. No permitas que llegue más allá. Entonces es posible poder calmar nuestra ira en vez de huirle. Es posible calmar y parar de destruir nuestros hogares. Y la cuarta manera y última que vamos a hablar en esta noche acerca de cómo podemos manejar la ira, porque ya hemos hablado de la primera forma es que la admitas, la segunda es que la entiendas tu ira, la tercera es que aprendas a manejarla inmediatamente si es posible, no permitas que llegue más allá muchos días y mucho tiempo que pase. Esta cuarta es que aprendas a controlarla, controla tu ira, aprende a controlarla. Proverbios 29:11 dice, el bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. La persona que no está usando su cerebro correctamente o que no está siendo sabia, la persona necia, la persona tonta, da rienda suelta a su enojo. O sea, tú sientes algo y ¡prá! O explotas, o ¡prá! Con las indirectas, o ¡prá! Te lo guardas todo, o ¡prá! Te sientes mal por ti mismo, pero permites que esas cosas simplemente sucedan. No las controlas. Pero la persona sabia aprende a controlarse a sí mismo. Para controlar tu ira necesitas ser sabio. Necesitas ser una persona que quiera obedecer a Dios, que sea temerosa de Dios, que pueda obedecer a Dios. Y hay 4 maneras prácticas que Dios nos enseña para nosotros poder lograr controlar nuestra ira. Y eso lo vamos a ver en esta noche. 4 formas prácticas para poder aprender a controlar la ira. La primera es que mira lo que te cuesta. Mira lo que te cuesta cada vez que te airas, cada vez que reaccionas en ira, en enojo. Mira lo que te cuesta. Dice Proverbios 29:22, la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Es por eso que después que haces esa acción de ira o esa acción de enojo, te arrepientes, te avergüenzas por lo que dijiste, por cómo lo hiciste, por cómo hiciste sentir a la otra persona. Te avergüenzas, te sientes mal. Llega al punto hasta que ni tú mismo sientes que te puedes perdonar, no puedes ni siquiera mirarte al espejo tranquilo y estar tranquilo, te sientes incómodo. Sí, te carcome todo por dentro, te sientes mal. Yo he tenido momentos en el cual yo he reaccionado mal con Jerry o con Becky cuando voy al trabajo, estoy en el trabajo y me recuerdo cómo traté o cómo dije o lo que le dije y me siento mal. O sea, no puedo esperar a llegar a la casa y poderles pedir perdón porque me siento mal. Lo que es importante es de que como todos nosotros manejamos la ira, ha sido en como todos nosotros hemos aprendido a manejarla. Alguien nos enseñó a reaccionar de esa manera. A alguien se la vimos hacer y aprendimos de que esa es la manera en la cual manejamos mi reacción. Así es como yo manejo mi conflicto. Porque así es como lo manejó o papá o mamá o la persona que me crió. O el tío o el amigo o la amiga. Y las buenas noticias es que como es algo que uno aprende, es algo que uno también puede desaprender o quitarse de encima de lo aprendido, puede remover lo aprendido y aprender algo nuevo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a enojarnos de una manera correcta, porque si no, vamos a causar estos conflictos, estos problemas. Y es importante que miremos lo que la ira nos cuesta. Antes de reaccionar, por eso es importante que seamos pacientes y que antes de explotar, antes de uno guardarse por dentro las cosas y guardar resentimiento, antes de todo lo que nosotros hacemos cuando nos airamos, antes de hacerlo, antes de actuar, tenemos que parar, detenernos y aplicar lo que hemos estado hablando. Admite tu ira, entiende por qué estoy molesto, autoanalízate, manéjalo rápidamente, internamente, hazlo rápidamente. No permitas que pasen días en tu sintiéndote así. Trata de entender el por qué, no solamente en ti, sino también en la otra persona, el por qué reaccionó así, el por qué dijo eso. Trata de entenderlo. Y cuando todo eso hagas aplicado todo eso, antes de reaccionar, recuérdate lo mal que te ha dejado parado cuando has actuado en tu ira. Lo mal que te ha dejado parado, lo mal que has quedado enfrente de alguien, que te has dañado, que has hecho daño, heridas. Y piénsalo bien antes de reaccionar, antes de decir lo que vas a decir porque te sientes molesto, porque te sientes resentido. Piénsalo porque realmente nos cuesta mucho y te puede costar a tu familia si sigues dañándola de esa manera. Tu ira te meterá en todo tipo de problemas,
hacemos cosas realmente estúpidas cuando estamos airados. Así que aprendamos nosotros a ver esa vergüenza. Segunda forma en que nosotros podemos, forma práctica en la cual podemos lograr el controlar nuestra ira, es que reflexiona antes de actuar. Reflexiona. Santiago 1:19 nos dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Seamos lentos. ¿Por qué dice que seamos lentos para hablar, lentos para enojarnos, pero rápidos para escuchar? Porque tenemos que ser rápidos a ver el por qué la otra persona está diciendo lo que está diciendo. Muchas veces nosotros ya nos están diciendo algo y saltamos con el revólver en mano. Ya listo, ya. ¿A quién vamos a dispararle ahora? Porque ya no sabemos ya, o sea, ya estamos ya que nos dicen, no, mira, es que tú me hiciste sentir así, porque otra persona no sabe cómo comunicarse contigo, tu hijo, tu hija, tu familia, lo que sea, no sabe cómo comunicarse contigo y te echa la culpa a ti por algo que ellos son responsables de haber hecho, pero en vez de nosotros de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, lo hacemos al contrario. Cortamos a la persona y ahí mismo empezamos a disparar. Ajá. Y entonces, y automáticamente dejamos de ser lentos para la ira, para enojarnos. Si tú haces el que escuchas y no hablas y escuchas y realmente oyes a la otra persona, automáticamente te vas a enojar menos. Vas a ser más lento para enojarte porque vas a darle la oportunidad a otra persona que te explique. Y a pesar que lo que te está explicando no hace sentido muchas veces, trata de entenderlo, hazles preguntas para entender bien lo que está diciendo. Y entonces tú puedes analizar y puedes realmente reflexionar antes de actuar. Y cuando tú reflexionas, escuchas y eres lento al hablar, vas a ser lento para airarte. Y vamos a ver entonces al último punto. Comunica tu enojo apropiadamente. Comunica apropiadamente por lo que estás enojado. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Cuando estás airado, cuando estás molesto, es por eso importante hacer todo lo que hemos hablado anteriormente, porque cuando tú hablas con esa persona, lo peor que puedes hacer es ser abusivo, grosero y ser una persona ofensiva. Más bien, con tus palabras sean útiles para poder entender, para poder solucionar el problema y no hacerlo más grande. Es importante que aprendamos a estimularnos los unos a los otros, aunque estemos enojados por algo. Es por eso importante, lo más importante que pueden aprender en todo lo que hemos hablado en esta noche, si algo se les va a quedar en la cabeza, es que no actúen en el momento en que se están sintiendo enojados. Hagan un pare antes de decir, antes de hacer, antes de reaccionar. Entonces, algunas sugerencias rápidas de cómo podemos comunicarnos apropiadamente. Ok, primera, sé breve. Sé breve, no le des vuelta al asunto, no le sigas hablando por una hora del mismo tema. Sé breve. ¿Vas a hablar de lo que te molestó de una manera correcta? Sé breve, comunícate brevemente. No trates de buscarle cosas que pasaron de hace 5 años atrás hasta el día de hoy. No le cuentes desde Adán y Eva hasta hoy. O sea, llega al punto, sé breve. Segundo, sé específico. No generalices diciendo cosas fuertes y feas. Por ejemplo, en vez de decirle a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o tu esposa, oye, eres un desastre, eres un puerco, recoge tus cosas. En vez de decirlo de esa manera, puedes decirlo de manera más simple y sencilla y más específica. Por favor, ¿podrías recoger tus ropa interior sucia del piso y ponerla donde va? En vez de ser ofensivo y en ser general, comunícate específicamente por lo que te está molestando en esos momentos. Por favor, ¿podrías hacer esto de esta manera? ¿O podrías hacerlo otro de esta manera? No simplemente seas tan general en decir las cosas. Seamos más específicos. Breves y específicos. Tercero, sé humilde. Sé humilde. Usa más el yo en vez del tú en este punto. O sea, háblale, así me siento yo en vez de decir así me vas a sentir tú. En vez de decir así me hiciste sentir tú, di así me siento yo. Para que la persona no se sienta ofendida. So, sé humilde. Y último, depende de la ayuda de Jesús. Depende de la ayuda de Jesús. Jesús te va a ayudar a ser más como Él. Él te va a ayudar a trabajar en la raíz del problema.
Él te va a llamar a que el amor de Dios salga a la luz. Él te va a ayudar a que eso suceda. Pero tenemos que depender de Jesús. Por eso cantamos en el principio diciendo, Jesús, lejos de ti no somos nada, necesitamos de ti. Sin ti morimos porque necesitamos de Jesús. Cuando nosotros estamos llenos del amor de Jesús, cuando estamos realmente llenos de las cosas que Él nos da, estamos conectados con Él, no importa lo que la vida nos traiga, no importa cuánto nos apriete una relación en la familia, con tu hijo, no importa cuánto te apriete, lo único que se va a ver va a ser Jesús. Nuevamente les digo este ejemplo, que se lo dije hace mucho tiempo atrás. Ustedes han visto una pasta dental, ¿verdad? Tú te compras una pasta dental Colgate y tú aprietas la pasta dental. ¿Qué sale de la pasta dental? La pasta dental, ¿verdad? No sale espinaca. Tú aprietas la pasta dental y no sale caramelo, no sale jugo, sale pasta. Si tú estás lleno del amor de Dios, estás lleno de la presencia de Dios, estás conectado con Dios, cuando la vida te apriete, cuando tus relaciones te aprieten, lo que va a salir va a ser Dios. Va a ser esa misericordia, va a ser ese amor, esa paciencia. Mientras que no estemos nosotros conectados con Dios y veamos nuestra vida en nuestras propias fuerzas, cuando la vida nos apriete, lo que va a salir va a ser lo que más esté llena. Sea orgullo, sea egoísmo, sea maltrato, sea lo que sea. Entonces tenemos que aprender a estar conectados con Dios. Muchas veces nos enojamos con otras personas también porque esperamos de que esas personas llenen áreas en nuestras vidas que solamente Dios puede llenar. Es por eso que necesitamos entender que Dios es el que necesitamos. Él es el que nos va a llenar cada área de nuestras vidas. Así que amigos, les motivo en esta noche a que seamos nosotros tomando la iniciativa de poder manejar nuestra ira, mejorar nuestros hogares, de poder ser luz en nuestro hogar, de poder ser la generación que cambie las próximas generaciones de nuestras familias, para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos disfruten de una vida más saludable, más placentera y que le dé más gloria a Dios. Acompáñame en una oración para concluir. Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios, por este tiempo, Señor, que hemos pasado. Gracias, Señor, Padre, porque podemos aprender a manejar nuestra ira, Dios. Sabemos de que es algo de que lo escuchamos muchas veces, Señor. Cómo manejar nuestra ira no es la primera vez que hablamos en nuestra iglesia, Señor. Pero sabemos de que es un área difícil, de que nuestra humanidad lucha muchas veces con esta área, Dios. Y te pedimos de que seas tú, Señor, ayudándonos, mi Rey, a poder manejar nuestra ira de una manera correcta, Señor, a poderla entender, identificar, a poderla aceptar, Señor, Padre amado, a poder manejarla inmediatamente y a poder controlarla, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder llegar a las raíces profundas de cómo nos sentimos y lo cual nos está causando molestia, nos está causando ira, para poder manejarla de una mejor manera, para parar de herir y de dañar nuestras familias y para ser sabios, inteligentes y poder llegar a alcanzar a manejar nuestra ira de una manera correcta y a perdonar rápidamente, Señor. Ayúdanos a ser tardos, Señor, para hablar y tardos para airarnos y rápidos, Señor, para escuchar, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor y gracias por las familias que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.